Érase que se era una vez un hombre muy pobre. Era tan pobre y estaba tan cansado de luchar contra la adversidad que un día se dejó caer a la vera del camino sin ánimo para nada más, dispuesto a dejarse morir de hambre y de sed. No llevaba allí más que un momento cuando pasó un forastero a caballo. Era viejo, lucía lujosas ropas y le preguntó qué hacía allí echado llenándose de polvo. El hombre pobre le contó lo que pasaba y lo que pensaba hacer. Entonces, el viejo mago, pues habéis de saber que era un mago, le hizo una propuesta absolutamente desconcertante. Le dijo que no era necesario dejarse morir, que él, a cambio de uno de sus sentidos, al cual le asignaría alguna utilidad mágica, le daría todas las riquezas que pudiera llevarse en un carro de caballos. Y haciendo un encantamiento secreto, le mostró 2 montañas de oro. «Escoged el sentido que más os guste», le dijo alegremente el hombre pobre, sin dar crédito a lo que veían sus ojos e imaginándose rico para siempre. «No, debéis ser vos quien lo elija. Tenéis 2 horas de plazo, justo hasta la puesta del sol. Entonces volveré y cerraremos el trato». El mago se alejó de allí al paso, y el hombre se alegró de poder elegir y de la extraña generosidad de aquel forastero. Solamente tenía un par de horas y quería elegir bien, así que empezó a considerar sus sentidos. Pensó primero en el tacto. ¿Para qué sirve el tacto?, se dijo, y entonces una suave brisa jugueteó con el pelo sobre su rostro. Pensó que nunca más podría acariciar a los niños o a su perro y se imaginó como una piedra insensible. Se inclinó entonces por el gusto. Le regalaré el gusto. Pero se dijo que para qué quería ser rico y comer deliciosos manjares si no paladearía nunca su sabor. Le vino a la mente el gusto del pan, de los garbanzos, de las morcillas, cosas pobres, pero de las que no querría prescindir. Le daré el olfato, pensó, pero inmediatamente recordó el olor a tierra mojada, el perfume de las rosas, el aroma del té. Y tantas cosas maravillosas por las que ni siquiera había que pagar por olerlas, ya que eran gratis. Pues el oído, para lo que hay que oír. Pero entonces se dio cuenta de cuántas cosas se oyen: el canto de los pájaros, las historias hermosas, las voces amigas, el susurro del viento, 1000 sonidos que nos dicen cosas. No puedo darle el oído. Solo le quedaba considerar la vista y el plazo se acababa. En aquellos instantes el sol comenzó a ponerse. Un sol rojo, brillante, que pintaba las nubes con 1000 matices anaranjados, rojizos, rosas que viraban a violeta. Era de una belleza sobrecogedora. Cuando el sol se hubo puesto, llegó el viejo mago y le dijo: A ver, joven, ¿qué has decidido? He sido un necio por no haber advertido hasta este momento el inmenso tesoro que poseo. Un tesoro dividido en 5 partes, una por cada sentido. He decidido que no necesito tus riquezas, que me basto con las mías. Sabia decisión. Permíteme que por ella te regale a mi yegua Suerte. Siempre sonríe cuando a alguien le gusta y contigo lleva sonriendo desde que te vio. Y así fue como a partir de aquel momento le empezó a sonreír la suerte.
Al·lucinava al cole. Zeib Santa Bàrbara, Benifaió.